para aprobar el seminario. Ahora las que llevan esa aprobación del seminario, clase de la guía, es cada una de sus profesoras. La única instancia evaluativa con nota que tenemos nosotros acá desde la virtualidad es el parcial. Entonces, bueno, más que nada es una nota del parcial con el respaldo de su intervención en clase con cada uno de sus docentes. Ellas saben mejor que yo quiénes son las personas bueno, que siempre cumplen, que mandan, que preguntan. Y bueno, voy a salir de nuevo porque me dice que están esperando para entrar. Bueno. Dale, doctora, gracias. Qué maldad, ¿eh? Habría que ver cómo podemos hacer para tener el registro de estos chicos, porque yo les saco fotos, pero se van añadiéndose, ¿viste? Claro, por Y eso yo eso le les dije, perdés. claro, yo por eso le dije a Mica, si vos vas a estar atenta a eso solamente, entonces Claro, puede ir sí, anotando. es claro, ¿Eh? porque Eso es para, no, la radio, la VHF. Acá los chicos dicen que saque foto al final de la clase. Y sí, sí, estoy viendo. No sé quién tiene el micrófono prendido, que está en la radio, no sé qué, que apague. Los teléfonos viejos le enchufan en la antena. ¿Sí? Sí, mi A papá ver, tenía. acá alguien que... Tenía razón, ¿eh? Porque somos cambio de operador ahora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gustavo Lorenzo. desactivale vos, Silvia, capaz le podés desactivar. Acá le podés decir, Gustavo, ahí. No sé, ¿y cómo le puedo desactivar yo? Ahí. Silenciale ahí. Ah, ahí está, ahí se cayó. Y sí. Bueno, no sé, hay 143 chicos. Sí, sí, 143 tengo yo acá. Profe, en el grupo que tenemos están diciendo que no le aceptan todavía. O sea, ahí todavía esperando. Sí, hace 10 minutos por ahí están esperando, dice. Y bueno, yo por eso te digo, yo salgo y vuelvo a entrar nomás, porque ahí es donde entra otro toco. Se ve que está como saturado y cuando yo salgo Sí, y entro, me entra gente. Salgo de sí, nuevo. sí.
Hay mucha gente, todo el mundo en la lista de participantes. Y bueno, no sé, ahora, por ejemplo, está dando vuelta no Sí, puedo entrar todavía, están dando vuelta mi redondito de acá arriba de la clase. sí, hay dos alumnas mías, Clemente y Cornaleri, que siempre ellas participan, pero ahora no pueden entrar, dice. Están ahí La esperando. doctora Sin no puede entrar y que no Tampoco. entre, decirle. Le digo que vaya a dormir la siesta nomás. Sí, pero entra porque ella justamente no puede dormir la siesta. Ay, no, qué loca que es. ¿Cómo no va a poder dormir la siesta? Yo no pude dormir la siesta, pero porque estoy pensando que tengo que dar la clase. Sí, pues. Ah, Karina ya entró. Ya entró Está Karina, bien. sí. Hola, Cari. Sí, no, me diste que al darle la entrada, no. Bueno, ahora sí que no sé por qué ya no me pide más nadie. Hola, Sil. Hola, Cari. Bueno, yo voy a abrir la Profe, puede pantalla y ser que su vamos a... internet esté lento. Sí, Bueno. ya ve que sí. Está su Doctora, mi micrófono. compañera, mi amiga dice que de las 3 está intentando y que todavía no la aceptan. Y bueno, no sé, mi China, qué decirte. Solamente que agarro mi computadora y me voy más cerca de mi wifi, pero no es el problema ese. Ese no es el problema porque yo tengo comunicación con ustedes, ¿me entendés? Yo Yo también tengo digo una que es porque compañera que no la están, acepta. y bueno, viste, debe ser por lo que están todos amontonados, digo yo. ¿Ahí ven todos? Sí, profe. ¿Ven la...? Doctora. Bueno, sí. Bueno, hoy vamos a hablar de inmunología, que es ¿sí? ¿Alguien me habló? Bueno, de inmunología, ¿no es cierto? Que es una ciencia, y como ustedes podrán visto o podrán apreciar, nuestro cuerpo, nuestro organismo vive en un mundo rodeado de microorganismos, ¿no es cierto? Así que para poder responder a la presencia de estos microorganismos, el cuerpo humano tiene la posibilidad de responder ante estos microorganismos, ¿no es cierto? Entonces la inmunología, ¿qué significa? Es la ciencia que estudia todos los mecanismos fisiológicos de defensa para mantener la integridad biológica de un organismo, que somos nosotros, en este caso, el huésped. Apaguen sus micrófonos. Ezequiel tiene abierto su micrófono, Rosy, Silvina. Yo escucho ruidos, por eso nomás les pido, y parece que son algunas personas que tienen abierto. Bueno, estábamos entonces que la inmunología es la ciencia que estudia todos los mecanismos fisiológicos de defensa para mantener la integridad biológica de un organismo. Que ya a mí me gustaría que me digan así, ¿qué vieron hasta ahora en morfofunción 2? Díganme.
Referente a inmunidad, profe, vimos lo de las inmunoglobulinas. Básicamente dimos cómo actúa el sistema inmunológico, las células y cómo actúa la defensa, digamos, del organismo. Ah, bueno, está muy bien. Entonces, algunas de las cosas no le van a resultar tan raras. En realidad pensé que ellos no les daban estas cosas, pero evidentemente eh, algo les hizo clic, y empezaron a mostrarles también porque era muy difícil integrar con ellos, que son otro módulo muy grande, toda esta parte inmunológica que yo en realidad quería que el doctor les enseñe la parte fisiológica del sistema para nosotros referirnos solamente a la parte microbiológica. A ver. No sé qué es lo que están diciendo. Ah, no, a Cintia no le pude hacer entrar. Pregunta Cintia Rosen. Ya está, ya está, ya dice. está. Ya está, ya está. Ay, Dios santo, por favor, esta muchachita. Bueno, el asunto era que yo siempre le pedía a él que les dé toda esta parte de fisiología, ¿no es cierto? Básicamente la parte de inflamación. ¿Dieron inflamación? ¿Fagocitosis o no? ¿No? Dieron los órganos que intervienen en la Claro, en anatomía inmunidad. dimos los órganos, cuáles son los órganos que intervienen en el sistema, en fisio, cómo actúan las Sí. células para atacar los microorganismos y eso, Ah, y en histo, digamos, dimos todo lo que sea las células y los órganos también. bueno, pero es en Morfo 2. ¿En Morfo 2? ¿Dieron eso en Sí, Morfo profe. Claro, 2? sí, todo Morfo 2, sí. Bueno, está bien entonces. Ahora estamos de acuerdo. No me preguntó, pero evidentemente incorporó toda esa parte. Bueno, entonces, muchas de las cosas que nosotros vamos a hablar acá, ustedes ya están conociendo, ¿sí? Lo bueno estaría que muchas de las cosas que nosotros vamos a dar acá, ustedes traten de traer lo que aprendieron en Morfo 2, en la parte fisiológica, para poder integrar un solo tema y ustedes lo incorporen como un aprendizaje y le vayan colocando cositas nuevas a ese nuevo conocimiento, ¿sí? Bueno, seguimos entonces con ver qué es la inmunidad. Es un concepto que procede del vocablo latino immunitas y que se refiere a una cualidad, a la cualidad de ser inmune. A su vez, nosotros tenemos el sistema inmune que es conocido también como, no sé cómo lo aprendieron ustedes, pero sistema inmunitario o sistema inmunológico, y es el conjunto de las estructuras y procesos biológicos de un organismo que supone una protección contra las enfermedades, ¿sí? Sobre todo contra los agentes etiológicos que andan pululando por el mundo que nos rodea, ¿no es cierto? Y es capaz de, como dice acá, identificar y eliminar a esas partículas infecciosas o patógenas. Bueno, en 1970 la Organización Mundial de la Salud definió a la inmunidad como la respuesta inmune frente a un antígeno extraño al organismo en forma de una respuesta humoral, que es mediante la activación de los linfocitos B, y una respuesta celular por activación de los linfocitos T. La inmunidad, a su vez, es el conjunto de manifestaciones, ¿sí?,
que es capaz de ejercer un organismo en su esfuerzo por defenderse ante las infecciones. Entonces es la capacidad, esa capacidad que tiene el cuerpo es la que manifiesta, por eso dice conjunto de manifestaciones, que son capaces de ejercer una defensa frente al ataque de algún agente microbiano. No, me piden que me acepte, pero no me suena la petición. No me aparece no me aparece la admisión. Por eso no les admito. No es porque no quiero, digamos. Pero algo pasa porque me sigue dando vuelta mi Meet del ingreso a la clase. Bueno, la otra, bueno, como estaba diciendo yo, de las definiciones de inmunidad, es la capacidad o estado de tener suficientes defensas biológicas para evitar la infección o la enfermedad o otra invasión biológica no deseada. Otra definición también dice que la inmunidad es el estado de protección o resistencia natural o adquirida que posee cada individuo contra las distintas enfermedades infecciosas. Acuérdense siempre, porque nosotros en los finales, yo particularmente, suelo preguntar cómo se llaman las enfermedades que producen los microorganismos y nadie se acuerda de esta palabrita, que es enfermedades infecciosas. Bueno, también hay otra definición que dice que la inmunidad es el privilegio de una persona que la exime de ciertos cargos y penas en determinadas circunstancias. Por lo que vemos, hoy en día está muy utilizada esta definición también, que no tiene nada que ver con la medicina, ¿no? Bueno, me supongo que sabrán a qué me estoy refiriendo. Bueno, de nuevo, el sistema inmune es el conjunto de mecanismos, órganos, tejidos, células y moléculas que son las responsables de la inmunidad. O sea, el sistema inmune está compuesto por órganos, tejidos, células y moléculas que mediante distintos mecanismos desarrollan lo que conocemos como inmunidad. Es un importante sistema defensivo. Vieron que nosotros vulgarmente nos referimos a cuando estamos, cuando nos enfermamos o cuando estamos estresados, decimos que tenemos bajas las defensas. Quiere decir que nuestro sistema inmunitario no está cumpliendo bien con su función de defender, de reconocer a las moléculas, estas que yo les dije, infecciosas, que pueden ser bacterias, virus, hongos o parásitos, y que es un sistema que en los vertebrados ha evolucionado para protegernos de estos microorganismos invasores. También del cáncer, porque últimamente hay un apartado en la inmunología, ¿no es cierto?, que se refiere a la inmunidad tumoral. Y, por supuesto, mantiene la identidad bioquímica del organismo. La inmunidad involucra componentes específicos y no específicos. Ya vamos a ir desarrollando cada uno de estos sistemas. Los componentes no específicos actúan como barreras o eliminadores de patógenos y así detienen la infección por microorganismos antes de que puedan causar la enfermedad. Otros componentes del sistema se adaptan a cada nueva partícula, ¿sí?, y son capaces de generar otro tipo de inmunidad que se llama inmunidad activa. Yo no sé si me levanto y me voy cerca de mi Wi-Fi porque no sé, no quiero cortar la clase tampoco. Bueno, las características del sistema inmune de los vertebrados.
El sistema inmune de los vertebrados reconoce el entorno, ¿sí? O sea, donde nosotros, capaz sí, porque yo la escucho re bien, dice. No sé, que me dicen que me vaya o no. Yo estoy un poco lejos de mi wifi, pero creo que tengo buena conexión. El asunto es que no les recibo a los chicos. Bueno, entonces, si me escuchan bien y bueno, que sigan intentando los chicos, apenas me suene a mí en la admisión, yo les admito. Bueno, entonces, el sistema inmune de los vertebrados reconoce el entorno y se automodifica. Entonces eso le confiere esa capacidad de adaptarse consecuentemente a cada partícula con la que nosotros entramos en contacto. Presenta respuestas innatas que que no se distribuyen clonalmente, como dice acá, y respuestas adquiridas que sí se distribuyen clonalmente. Eso capaz que la doctora Britos le puede explicar qué significa no distribuidas clonalmente. Claro, ahí donde dice que hay una respuesta que está distribuida clonalmente, se está refiriendo a la respuesta inmunológica mediada por anticuerpos, donde los linfocitos B, que son activados por un antígeno en particular, lo primero que hacen es producir una respuesta clonal, donde una célula da origen a un celular que va a producir una inmunoglobulina única para ese anticuerpo, para ese antígeno que le dio origen. Esa sería la que está distribuida clonalmente, o sea que se guarda en clones de células de memoria de linfocitos B. Todas esas células B son idénticas clonalmente y guardan una información que es la memoria contra ese antígeno. Ahora, las otras respuestas que tienen que ver con la inmunidad innata que va hoy a abordar la doctora, no están distribuidas clonalmente, ¿sí? Son respuestas que se dan innata en el momento y no guardan memoria ni tienen distribución clonal. Esa es la diferencia. No sé si me entendieron o no. Ahora cuando vean inmunidad innata van a entender mejor, seguro. Claro. Bueno, en simples palabras, entonces, quiere decir que presenta respuestas que son iguales siempre para todos los microorganismos y hay otra que no, que no es igual la respuesta, que es específica para cada molécula o partícula en especial. Ya vamos a ir viendo cuando nos introduzcamos. Ay, no sé qué hacer. Salgo y dice que muchos están esperando, Florencia y no sé quién más también, que Mariel no pueden entrar. ¿Sabes qué, ¿Salgo? Silvi? Sí, yo también tengo muchos alumnos que quedaron afuera, pero de todas maneras, por ahí sí, para calmarlos un poco a los chicos, yo les puse que si no llegan a poder entrar todos, claro, después les podríamos volver a dar, pero no sé si es que quede en internet o que son muchos nomás. Salí si querés, Silvi, a ver si pueden entrar los que quedaron ahí en... Quedaron un montón afuera, pero bueno, debe Los ser míos también por ahí. Eso me La están conectividad de ellos también, ¿viste? Bueno, seguimos entonces. Sí. ¿Ahí se ve o no? Me falta presentar. No estás presentando.
Mm. Bueno. Bueno, la otra característica del sistema inmune de los vertebrados es que diferencia lo propio de lo no propio. También. Otra característica es que presenta sistemas genéticos altamente polimórficos. Me río yo porque estas son las palabras de la doctora Britos. Ay, Dios santo. Hermoso, hermosísimo. A ver, en 2 palabras, decirle. Ay, Presenta Dios sistema santo. genético altamente polimórfico. No, y esto, Yo también. eso es una característica del sistema inmune, sobre todo cuando es que sus respuestas están codificadas por distintos genes, digamos. Esa sería así para hacer fácil esta O sea, cada característica. uno, Es- claro, cada uno tiene en sus genes la característica de poder eh, generar sus propias defensas, digamos. Es Exactamente, sí. como, Sí, sí, bueno, sí. Como verán, es bueno, un sistema que está altamente regulado genéticamente, ¿sí? Es un sí, sistema que tiene mucha regulación genética. Esa sería genética. la... Bueno. Bueno, después también acá dice que es redundante en sus respuestas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hay veces que las respuestas son exageradas y pasamos a lo que es una inmunidad alterada o lo que se conoce también como hipersensibilidad. Y después también presenta respuestas específicas y no específicas y tiene memoria. Por lo tanto, desarrolla respuestas primarias y secundarias. Ya vamos a ver qué significa esto de respuesta primaria y secundaria. Bueno, ¿cuáles son las funciones del sistema inmune? Una es distinguir entre moléculas propias y extrañas, o sea, es capaz justamente de darse cuenta de que está frente a una partícula extraña o de afuera del organismo, por ejemplo, los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos y muchas sustancias químicas también, ¿no es cierto? Y de nuestras propias proteínas, ¿sí? Em, diferenciar esas dos cosas. Él reconoce bien las nuestras y reconoce bien las que no son nuestras. Entonces, también es capaz de detectar la presencia de agentes extraños, que es lo que yo le estoy diciendo, esas moléculas que no son propias de él. Detecta, ataca, destruye y guarda memoria en cada encuentro. Estos no se olvidan más una vez que se encontraron con algún agente, principalmente viral, ¿sí? Y desarrollan una memoria en las células de memoria que ante un segundo encuentro, ¿no es cierto?, esto se activa y de nuevo puede defenderse contra esa misma partícula. No así de las bacterias. La respuesta inmunológica frente a los virus, que ya vamos a aprender después de inmunidad, siguen los virus, no es lo mismo que la respuesta frente a las bacterias, frente a los hongos y frente a los parásitos. Nuestro sistema tiene esa capacidad de distinguir y de dar una respuesta diferente a cada uno de estos microorganismos. Bueno, inicia una defensa activa, dice, y completa si existe una posible reinfección. Bueno, la respuesta se puede clasificar según sea el tipo de respuesta en innata o adquirida. Innata, mejor dicho, y adquirida o adaptativa. La innata también se llama natural, o sea, es la respuesta con la que nosotros nacemos.
por eso se llama innata. Eso quiere decir innata o natural. Y la adquirida o la adaptativa, que es la que vamos desarrollando mientras vamos creciendo y enfrentándonos a los distintos antígenos o microorganismos. De acuerdo al quien efectúa la respuesta, podemos tener una respuesta humoral, ¿sí? Y una respuesta celular. La humoral se refiere a la que circula, ¿no es cierto?, por todos los humores del cuerpo. Bueno, y según su especificidad, en inespecífica y específica. Bueno, este cuadrito es un cuadrito que resume, ¿no es cierto?, a las distintas inmunidades, ¿sí? Y cómo se va a dar cada una de ellas. Entonces tenemos a la inmunidad adaptativa y a la inmunidad innata. La inmunidad adaptativa, a su vez, también puede ser natural o artificial. Y la natural, a su vez, puede ser pasiva o activa. Y la artificial, pasiva por la transferencia de anticuerpos o activa por una inmunización. Nosotros pensamos que a estas alturas, como el otro día me decía este chico, no me acuerdo ahora el nombre, que él no miraba las noticias. Yo estoy pensando que todo el mundo escucha las noticias acerca del COVID, el coronavirus 19, para entender un poco qué son no sé dónde me fui. Ay, Dios mío, nada que ver, no sé qué apreté. Esperen que se me fue no sé qué apreté y me fui no sé dónde, ahí. Parece que apreté en alguna figura y me llevó a internet. Ahí está. Bueno, yo lo que les iba a decir era eso de entender qué es lo que está sucediendo, porque este ejemplo sobre el que nosotros vamos a acudir de mucho para que ustedes entiendan sobre la inmunidad, es justamente esta enfermedad nueva producida por un virus nuevo. Así que vayan prestando atención a las cosas. Bueno, ¿quién hace la tarea en el sistema inmune? En el sistema inmunológico hay tareas de reconocimiento, hay tareas de ataque y hay tareas de memoria, ¿sí? Las tareas de reconocimiento las hacen algunas células centinela de la inmunidad innata, que son las células dendríticas y macrófagos. No sé si alguien ya miró la guía en la que yo en el principio de la guía les pido que ustedes hagan una revisión justamente de las células sanguíneas para entender qué función cumple cada una de ellas. Entonces, lo que el doctor Juárez, o no sé quién le dio en el módulo de morfofunción 2, me viene al pelo y a ustedes también para reforzar y recordar cuáles eran las funciones de las células que están circulando en la sangre, ¿no es cierto? Y de muchas de las moléculas, si se quiere, que están contenidas en el plasma. Sí, como me dice acá esta chica en el chat, las células centinela son las células dendríticas y los macrófagos. Las células de ataque son células específicas, especialmente los linfocitos, y algunas moléculas que se forman por estos linfocitos que son los anticuerpos. Y la memoria que desarrollan células de memoria que también son otro tipo de linfocitos como lo son los linfocitos B. No sé qué están hablando estas dos acá entre las profesoras.
Bueno, ¿cómo puede Lo estamos el dictando. sistema- Sí, ya Acá veo. la alumna ¿Cómo Sin me está puede- molestando y yo le tengo que dictar. Yo no tengo la culpa, profe. Bueno, Ella es la que molesta. Ella es la que me molesta a mí. sí. ¿Cómo puede el sistema inmune cumplir con sus funciones? A través de la respuesta inmunológica. ¿Mm? Bueno, tienen que saber ustedes que aunque nosotros dividamos, ¿sí?, para un lado la respuesta inmune innata o inespecífica y por otro lado la respuesta innata adaptativa o adquirida, no están separadas estas dos, ¿sí? Ellas guardan siempre una relación entre ellas, porque si no, ninguna de las dos podría cumplir con la función del sistema inmunológico cada una sola. Siempre están imbrincadas, ¿sí? Tiene que comenzar una y seguir la otra. No es que la adaptativa va a empezar sola sin que la innata o inespecífica se inicie. Ahora, dependiendo del tipo de partícula, esta generará o no una inmunidad adaptativa, que es la que nosotros le llamamos activa o específica también. En la inmunidad innata, las defensas compartidas por organismos ancianos, dice. Las defensas solo en organismos más modernos. Bueno, ahí sí que me Eso, perdió no, eso esta es señora. porque, Porque yo te copié, eh, Roberta. no, Porque eso parecen es, dos ojos de sí, mosca, claro, eso es lo que me eso dio quiere la decir sensación. que los organismos más viejos, digamos, es un mecanismo de defensa que es menos sofisticado y que tiene los organismos menos organizados incluso. Ah, ¿Ves? en seres menos Menos evolucionados. organizado, exactamente. En Sí. cambio, el sistema Bueno, inmunológico adaptativo solamente lo tenemos los sí. seres superiores, con una organización Ah, más fina, más evolucionada. regulada, más Sí, evolucionada. sí, Exactamente. No sí, todos los seres bueno, vivos tienen sistema adaptativo, pero sí tienen exacto, sistema innato. Exacto. Por eso es. exactamente, así es, así es. Bueno, la respuesta en la inespecífica o innata la respuesta es rápida, es local y se da mediante células y moléculas. Y también ella tiene bajo su accionar el reconocimiento de los PAM que ya vamos a ver enseguida que son, o salvo que alguien se acuerde que son los PAM si es que le dieron en fisiología. La inmunidad adaptativa tiene, a diferencia de esta, la respuesta más lenta, se activan los ganglios linfáticos y también se da a través de células y moléculas. Y pueden reconocer diversas partículas extrañas, como dijimos hoy. Bueno, la inmunidad inespecífica es independiente de cualquier microorganismo agresor, o sea, esta inmunidad responde siempre de igual manera ante ante estas partículas o ante los microorganismos que son los que nos competen ahora acá a nosotros, porque hay muchas otras sustancias químicas como los alergenos, por ejemplo, que justamente de ellos aquí no nos vamos a ocupar, ya que desencadenan otro tipo de respuesta inmunológica. La intensidad de la respuesta es siempre igual, o sea, la inmunidad inespecífica va a responder siempre de la misma manera. Si yo me corto con un cuchillo, ¿sí?, la piel, esta piel y bueno, va a cicatrizar y gracias a mi respuesta de inmunidad inespecífica. Y si dentro de 2 años me vuelvo a cortar con el
cuchillo de nuevo y vuelve de nuevo a responder de la misma manera y cicatriza la lesión. O sea, la intensidad nunca va a ser mayor, siempre va a ser de la misma forma ante las agresiones o los agentes agresores. Es capaz de reconocer patrones moleculares asociados a patógenos, que esos son los PAMP que nosotros le citamos mucho en el apunte, y van a ver en las figuras como moleculitas que están pegadas a los microorganismos, porque estos son... vieron que cuando nosotros le enseñamos todas las estructuras de las bacterias, cuando les enseñemos las estructuras de los virus, cuando les enseñemos la estructura de los hongos y los parásitos, estos tienen en su membrana o en su pared siempre una partícula, una molécula, ¿no es cierto?, que está asociada justamente al patógeno dueño de esa partícula. A ver cómo ejemplificar, no sé, la mureína, por ejemplo, es una partícula, ¿sí?, que no es parte nuestra. Entonces, cada vez que entre una bacteria a nuestro organismo, nosotros vamos a reconocer a la mureína como extraña. Bueno, ahora se me acaba de ocurrir otra cosa, pero por ejemplo, a ver qué otra cosa sería distintiva como patrón molecular asociado a patógenos. Los lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos, pero ¿sabés qué? Estaba pensando que ellos me pueden decir a mí, los alumnos, pero doctora, y las bacterias saprófitas también tienen mureína, y cómo nosotros a ella no las rechazamos y vivimos en simbiosis. Por la tolerancia inmunológica. Bueno, está bien también por la tolerancia inmunológica, pero estoy buscando, por ejemplo, una enterobacteria que tenga en sus fimbrias, por ejemplo, en sus Sí, flagelos, sí, alguna sí, partícula, sí, por ejemplo, las salmonelas, que sí. no es un habitante normal del organismo, y cuando entra a nuestro organismo, nosotros nos damos cuenta de que entró una que no siempre vive con nosotros. Por eso la reconocemos por estos patrones moleculares asociados a patógenos. Por eso habla de patógenos, no habla de las bacterias saprófitas. Por eso yo nomás estoy pensando que les puse mal el ejemplo de la mureína o de los lipopolisacáridos, porque en nuestro sistema viven muchas bacterias que son saprófitas, y obviamente al ser bacteria tienen la gram positiva, la mureína en su pared, y las gram negativas, que son algunas de las enterobacterias que viven con nosotros en el intestino, tienen pared negativa, o sea, tienen lipopolisacáridos. Así que vamos a dejar estos PAMP para aquellas bacterias que son patógenas, y que están distribuidos, estos reconocedores, digamos, de estos patrones, están distribuidas en todas las células fagocíticas. Esta inmunidad inespecífica, como les dije hoy, actúa en forma inmediata, o sea, es Escuchá, rápida. Silvia, Mm, ¿sí? viste que cuando dábamos enfermedad periodontal le dábamos los PAM para los periodontopatógenos. Bueno, sí, pues Te digo está porque, bien, sí. ¿te acordás que el año Bueno, ¿por qué? pasado les Porque dábamos, claro, que claro, reconocían claro. a los PAM cuando se enfermedad? Es claro, cuando llegan, hay algunas bacterias que cuando ya vamos a dar también biopelícula periodontopatógena, vamos a ver que hay bacterias que normalmente no están en la cavidad bucal, y cuando se ingresan y se instalan en la biopelícula periodontopatógena, tienen estos patrones moleculares asociados a patógenos que son reconocidos por las células del tejido conectivo de la encía. Bueno, y la inmunidad inespecífica
constituye la primera y la segunda línea de defensa del organismo. Bueno, ¿cómo está constituida esta primera línea de defensa o también denominadas barreras naturales? Es decir, que con esto nosotros nacemos, por eso también es innata, se le llama. ¿Cuáles son esas barreras naturales? La piel íntegra siempre, y las mucosas, que es una barrera mecánica. Una barrera física, como por ejemplo estos movimientos que nosotros tenemos dentro del cuerpo, la tos para eliminar cosas en el aparato respiratorio, el peristaltismo, que son cosas que a veces nos irritan los intestinos, y para deshacernos de esas sustancias tóxicas o algo que nos cayó mal, aumenta el peristaltismo para deshacernos de esas sustancias. El movimiento ciliar en el aparato respiratorio, que va barriendo hacia afuera todas las sustancias que nosotros respiramos. Las lágrimas y la saliva, que son secreciones, ¿no es cierto?, que al salir por los conductos derraman ese líquido que está lleno de muchas sustancias. Ya vimos la saliva, ¿no es cierto?, que tiene muchas sustancias antibacterianas entre sus componentes, lo mismo que las lágrimas. Por ejemplo, la inmunoglobulina secretoria, la lisozima, las lactoferrina, la peroxidasa, todas esas forman parte de estas secreciones. Después tenemos barreras químicas, como por ejemplo las secreciones sebáceas que forman parte de la piel, la acidez gástrica dada en el estómago, la acidez vaginal también, que nos protege de otras bacterias que no son de la zona, habituales de la zona, ¿no es cierto? Enzimas, también tiene su función, como recién les dije, la lactoferrina y la lisozima, que son como derramadas, ¿no es cierto?, en las mucosas. Y las biológicas, que están representadas por la flora o la microbiota normal. Bueno, la piel intacta, como dice acá, ven ustedes, es una barrera infranqueable para la mayor parte de los microorganismos. Entonces el papel de barrera de la piel se pone de manifiesto por contraste, por ejemplo, al comprobar lo fácil que se producen infecciones a partir de las quemaduras. Vieron ustedes que las personas que sufren quemaduras extensas generalmente tienen como un pronóstico bastante grave, porque al perder la integridad de la piel, ellas están expuestas a la invasión de muchos microorganismos, ¿no es cierto? Bueno, esta piel que tiene que estar intacta, sin ninguna solución de continuidad, se ve favorecida por la lubricación y la humidificación de las glándulas sudoríparas y sebáceas, esos ácidos grasos que forman parte también de las glándulas sebáceas e inhiben el crecimiento bacteriano, aunque hay muchas veces que hay bacterias que pueden desarrollar igual en las glándulas sebáceas y en los folículos pilosos, ¿no es cierto? Pero eso también es cuando nosotros tenemos alterada nuestra flora normal de ese lugar. Después, la misma piel y las mucosas, con el desprendimiento de las capas superficiales, nos ayuda a nosotros a manejar el número de microorganismos que habitan en nuestra piel y en nuestras mucosas, ya que cuando se descaman, se van llevando con esas células descamadas todas las microorganismos que están prendidos a esas células, y entonces nosotros nos deshacemos de
de este número de bacterias. Bueno, este es un esquemita que pueden encontrar en los libros, en internet, que representa, por supuesto, a la piel, ¿no es cierto? La membrana basal y el tejido conectivo que está por debajo. La piel, por supuesto, con todos sus estratos, ¿sí? Y el tejido conectivo con todas las células que forman parte del tejido y los capilares, ¿sí? Que son fundamentales. Bueno, este esquema es para explicarles a ustedes que vieron que en la anterior diapositiva yo les puse barreras biológicas. Bueno, eso para que ustedes sepan que en cada lugar del cuerpo, ¿sí?, hay una flora o una microbiota, ¿no es cierto?, que habita normalmente en esos lugares. Por ejemplo, en las fosas nasales y el epitelio respiratorio alto, hasta la nasofaringe, pueden habitar algunas bacterias, pero no así en el pulmón o en los bronquios. Si hay una bacteria en el pulmón o en los bronquios, ya nos están ocasionando una infección. En la piel también tenemos, ¿no es cierto?, una flora que habita normalmente y que es responsable de cubrir a la piel, ¿sí?, e impedir que otras bacterias vengan y se adhieran y colonicen en la piel. El otro lugar donde tenemos flora normal es en las mucosas. Ay, en el intestino, estoy viendo rosado y en los intestinos. La flora intestinal también es otra barrera microbiológica que compone nuestro cuerpo. También tenemos en las vías urinarias una flora normal, ¿sí? Y me estoy olvidando de la cavidad bucal, ¿sí?, que también tiene la flora de la que nosotros estamos estudiando y aprendiendo y que aprendieron ustedes en ecología bucal. Así que en todos estos lugares, ¿sí?, del cuerpo existe una microbiota especial, digamos, que vive en simbiosis con nosotros y que actúa como una barrera biológica. Bueno, una vez que pasamos, digamos, la piel, nosotros nos encontramos que la inmunidad inespecífica también la dan algunos factores humorales y algunos factores celulares. Entre los celulares, como ustedes bien me dijeron, ya repasaron, ¿sí?, la función de los polimorfonucleares, de los eosinófilos, de los monocitos y de los macrófagos, de los basófilos y mastocitos y de las células natural killer. ¿Está? Eso no se tienen que olvidar porque cuando hablemos de la fagocitosis, estas células son muy nombradas, ¿sí?, o de la inflamación también. Los factores humorales son todas estas sustancias que podríamos decir que son las químicas que hoy nombramos más arriba, entre ellas la fibrilolicina, la lisocima, ¿sí?, las lectinas de unión amanosa, la proteína C reactiva, las opsoninas, ¿sí?, las células dendríticas también que están acá entre los macrófagos, digamos, sí, entre los macrófagos que reconocen las presentadoras de antígenos. Las células, claro, las células dendríticas son, como dice la doctora, macrófagos que son especializados y están en todos los tejidos distribuidas, digamos, con distintos nombres, y son, y son las principales presentadoras de antígenos cuando alguno de... Sí. Exacto, Bueno, cuando alguno no de sé esos si se tejidos... acuerdan ustedes. No sé si ellos dieron esa parte. Claro, Sí. en histología
por ejemplo, las células de Kupfer en el hígado. Exacto. Después La de las Langerhans. microglia, las de Langerhans en la piel. Ahí la de la en el video de Clostridium muestra ese ejemplo. Claro. Ah, En el video de bien. Clostridium tiene ese ejemplo de los macrófagos Ajá. tisulares. Exacto. Ese Claro. Bueno, Bien. y bueno, esas serían las dendríticas, como bien menciona acá la doctora. Y bueno, después están las proteínas que forman parte del sistema de complemento, y después otras, también unas sustancias que liberan muchas de nuestras células, que se reconocen como sistema de cininas, entre ellas las calicreínas, que son todas sustancias proinflamatorias, o sea, que se liberan para iniciar el proceso inflamatorio. Bueno, también es para mostrarles a ustedes que en nuestras células, ¿sí?, en sus membranas, están estos PRR, o receptores de patógenos, ¿sí? Y acá están los PAMPs, que son las proteínas o patrones moleculares asociados a patógenos, que son de distinta forma y de diferente constitución química, sobre todo. Acá tenemos algunos ejemplos, como por los ácidos ribonucleicos que proceden de los virus. Vieron ustedes que el COVID tiene un virus de ARN, tiene un genoma de ARN. Después están los lipopolisacáridos, que ya aprendieron ustedes, que están contenidos en las paredes celulares de las gram negativas. Hay algunos nucleótidos, ¿sí?, como por ejemplo los ADN de las bacterias. Hay glucanos ricos en manosa, sobre todo, por ejemplo, la Candida albicans, que es un hongo, tiene muchos azúcares en sus paredes, y a esas también las reconocemos nosotros. Fosforil colina o algo así, fosforil, sí, colina, no sé qué dice acá, que estaría en la membrana de los microorganismos, sobre todo de las bacterias. Fosfolípidos en realidad de las membranas. Estas son las moléculas, para que ustedes vean, siempre son como ¿vieron los mecanismos de adhesión? Que era un sistema de llave cerradura. Bueno, ese sistema está en nuestra membrana, ¿sí? Tienen una característica particular estructuralmente para reconocer a cada una de las sustancias que entran en contacto con nuestras células. Esos son los receptores reconocedores de patógenos. Es este, es este, es este y es este. Todos estos son PAMPs. Estos redonditos parecen timones, esos son PAMPs, que pueden ser bacterias, virus, hongos o parásitos. Bueno, estos también, los TLR, son, como dice acá, una familia de proteínas que están en nuestras membranas celulares, nuestras membranas celulares, y forman parte del sistema inmunitario innato. Bueno, y acá está lo que yo les pido en la guía, que ustedes hagan. Vieron que en la guía les digo que elaboren una hipótesis de qué sucede en el organismo cuando uno se corta con un cuchillo. Lo que no les puse en la consigna era si el cuchillo estaba limpio
o contaminado. ¿Leyeron o no la guía? ¿Alguien leyó ya la guía? Sí, yo la leí, profe. Bueno. Entonces, en la guía, sí, en la guía dice que ustedes tienen que, después de estudiar la parte teórica de la inmunidad, tienen que elaborar una hipótesis de qué sucede con el corte realizado por un elemento o instrumento cortante. Vieron ustedes que depende también de la profundidad del corte, sucederán muchas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el corte produce sangrado, ustedes por fisiología sabrán qué es lo que sucede primero. ¿Ya estudiaron esa parte o no? De sangre, Sí, ovulación y todo eso. sí. Bueno, muy bien, me alegro. Me alegro que tengan en cuenta, ¿sí? Porque es la forma en la que ustedes van a construir su conocimiento. Entonces yo les traigo a la memoria para que ustedes sepan de dónde partir, ¿sí? Si el corte fue muy profundo y tuvo hemorragia, quiere decir que se cortaron algunos vasos sanguíneos. Entonces el organismo para mantener su homeostasis, ¿qué hará? Lo primero que va a hacer es hacer un tapón plaquetario y coagular la sangre en ese lugar a donde se rompió el vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Si no, nos vamos a morir de sangrado. Eso es lo que pasa más rápido. Con un corte leve, ¿no? Porque no vamos a decir que pasa lo mismo cuando nos meten, por ejemplo, un cuchillazo en la panza, o nos cortamos una gran parte del cuerpo, ¿no es cierto?, que se involucran otro tipo de respuestas homeostáticas para mantener al cuerpo con vida, ¿no es cierto? Estamos hablando de un corte con un instrumento cortante y que, bueno, que puede ser de acuerdo a la profundidad, una profundidad leve o una profundidad mayor, ¿sí? Bueno, entonces seguimos con esto de que cómo responde el sistema inmune cutáneo frente a la agresión. Fíjense que aquí también está involucrada este bichito, esta abeja, que muchas veces cuando nos pica, decimos nosotros, lo que nos deja es inyectado su veneno en la piel, ¿no es cierto? Y ese también tiene un tipo de respuesta. Cuando tenemos un corte que está en el cual el instrumento con el que nos cortamos está contaminado, como se ve acá en la figurita, lleno de bacterias, entran y se arma aquí un despiole. Bueno, entonces ustedes eso es lo que tienen que elaborar como hipótesis de cuáles son las sustancias que intervienen y cuáles son las células que intervienen para como defensa o como respuesta inmunitaria inespecífica o innata. Bueno, acá yo les había puesto esto, pero ahora me pongo contenta porque se ve que ya repasaron, ¿sí? Las distintas células de la sangre y sus funciones. Otra más, Acá están involucradas los dos componentes, ¿sí? Las células y la parte humoral que estaría dada por los anticuerpos y las células que los producen, ¿no es cierto? Y las células que guardan la memoria. Bueno, este es un frotis de sangre, que también lo habrán visto en histología o en introducción, no sé dónde le enseñaron. Bueno, y acá seguimos con las sustancias químicas que pueden, participar en la respuesta innata. Las células naturales asesinas o natural killer, ¿sí? Que no tienen actividad fagocítica, sino que reconocen a células alteradas y liberan citocina, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral, liberan óxido nítrico y liberan otras proteínas que son las perforinas.
Las citocinas, ¿sí? Como por ejemplo los interferones, que son producidas, los interferones son proteínas producidas por células infectadas. Generalmente los interferones tienen acción antivírica. Después están sustancias humorales inespecíficas, como las que vimos en la saliva y en las lágrimas, que son la lisozima, la lactoferrina, la transferrina, factores de complemento, que son todas esas proteínas que van a activar la respuesta inmunitaria por vía alternativa, ¿no es cierto? Ay, no leí el chat. La verdad que no le estoy prestando al chat atención porque estoy acá mirando esto. Bueno, y después la fibronectina, que es una proteína que forma parte de los epitelios y muchas veces enmascara a los receptores, ¿sí? Para determinadas bacterias. Entonces, así es posible que no cualquier bacteria que pasó volando se pegue a nuestra piel y quede ahí para colonizar. Bueno, todos aquellos microorganismos que rompen estas barreras o la primer línea de defensa encuentran por debajo de ella otros poderosos sistemas de defensa, ¿sí? Que hoy ya les mostré en la diapositiva anterior, que son todos los que están, si se rompe el epitelio, se encuentran de nuevo con un segundo ejército, ¿sí? Que son todas las células que están en el tejido conectivo. Ay, estoy repitiendo, eso no borré las cosas. Bueno, entonces cuando la bacteria o el virus, o bueno, generalmente bacterias, ¿sí? Cuando entran las bacterias al tejido conectivo, lo que se desata es un fenómeno que se denomina fagocitosis, donde los antígenos que tiene la bacteria y que son reconocidos, algunos por inmunoglobulinas, son como marcados, ¿sí? Y fagocitados por este macrófago. Silvi, ahí esa función de los anticuerpos que después le vamos a preguntar es la opsonización, es la de marcar las Claro, bacterias para facilitar la claro. fagocitosis, en ese caso. Exactamente, así es, la opsonización, que es lo mismo que hace una de las proteínas del complemento, también opsoniza a las partículas para poder ser reconocidas por estas células y ser fagocitadas, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que estamos terminando y vamos terminando en la inmunidad inespecífica de la cavidad bucal para repasar nomás, porque nosotros ya estudiaron ustedes en ecología bucal cuáles eran las partes constitutivas de la inmunidad inespecífica de la cavidad bucal o cómo la cavidad bucal se mantiene en equilibrio para no estar enferma, ¿verdad? Entonces, ahí vieron ustedes que se da lo que vimos como primera medida, que era la integridad de la mucosa, ¿sí? La otra cosa que sucedía era la descamación de la mucosa para liberarnos de muchos microorganismos y que no pululen en la cavidad bucal. La saliva, que tenía a estos componentes como antibacterianos, aparte de todas las otras funciones que cumple la saliva, y teníamos también al líquido crevicular, que es el líquido que aparece por el surco gingival y que tiene una función mecánica o de arrastre y también tiene una función inmunológica a través de los factores del complemento y todas las células que puedan salir por ese líquido crevicular, ¿no es cierto? Que también sabemos que es un ultrafiltrado del plasma normalmente, pero cuando hay inflamación en la encía puede permitir la salida de estas células
de la inflamación, inclusive eritrocitos, ¿no es cierto? Bueno, termino. Hasta aquí. Eso era toda mi clase de inmunidad inespecífica, ¿eh? Yo lo que